Muchos emprendedores viven atrapados en un ciclo que parece interminable. Por un lado, cargan con el peso del pasado, con los errores que cometieron, las oportunidades que dejaron escapar y las decisiones que no se atrevieron a tomar. Por otro, se angustian por el futuro, imaginando crisis que aún no han llegado, preocupándose por escenarios que quizá nunca ocurran y postergando acciones por miedo a lo que vendrá. En medio de todo esto, olvidan lo único que realmente tienen, el presente. Los estoicos lo sabían bien. Marco Aurelio escribió que la vida de cada hombre está en el momento que vive ahora, no en lo que ya pasó, ni en lo que todavía no existe. Epicteto enseñaba que el futuro no está bajo nuestro control, y que sufrir por él es desperdiciar la vida. Séneca advertía que vivimos como si fuéramos eternos, cuando en realidad la vida se nos escapa, gota a gota. El mensaje es claro: si quieres crecer como persona y como emprendedor, debes aprender a vivir el momento. En este video vamos a explorar cómo las enseñanzas estoicas pueden ayudarte a enfocarte en lo que tienes delante de ti, a liberar tu mente de la carga del pasado y de la ansiedad del futuro, y a tomar mejores decisiones en tu negocio y en tu vida. Veremos cómo aplicar este principio en tu día a día, cómo usarlo para mantener la calma en medio de la incertidumbre y cómo convertirlo en un motor para la acción. Si alguna vez has sentido que la preocupación por lo que podría pasar te paraliza, o que los recuerdos de tus fracasos no te dejan avanzar, este mensaje es para ti. Prepárate para descubrir una forma distinta de emprender, más consciente, más enfocada y más libre. Los estoicos entendieron desde hace más de 2000 años una verdad que a menudo olvidamos en nuestra vida cotidiana: que el tiempo es el recurso más valioso que poseemos, y al mismo tiempo, el más frágil. Para Marco Aurelio, emperador de Roma, y al mismo tiempo, un hombre que enfrentaba enfermedades, guerras y traiciones, la vida no era un conjunto de recuerdos ni una serie de planes, sino algo que ocurre en este mismo instante. En sus meditaciones, repetía una y otra vez que todo lo que existe realmente es el presente, porque el pasado ya no está y el futuro aún no ha llegado. El pasado es un recuerdo que no podemos cambiar, y el futuro es una idea que todavía no tiene forma. Lo único que se encuentra en nuestras manos es el momento actual, este pequeño fragmento de tiempo que se nos escapa si no lo aprovechamos. Los estoicos creían que obsesionarse con lo que ya pasó era un error, porque nada puede alterar lo que ya fue escrito. De la misma forma, preocuparse en exceso por lo que vendrá era también una forma de perder la vida, porque nadie puede garantizar lo que ocurrirá mañana. Por eso su filosofía insistía en que el hombre sabio debía centrar toda su atención en el ahora, en el aquí y en lo que tiene al alcance de sus manos. El presente, decían, es un regalo que se pierde si la mente se va demasiado lejos, en la dirección del pasado o del futuro. Cuando pensamos en nuestra vida moderna, vemos exactamente lo contrario. Vivimos cargando con arrepentimientos. Nos decimos a nosotros mismos que podríamos haber tomado una decisión distinta, que deberíamos haber empezado antes, que si tan solo hubiéramos actuado de otra manera, ahora estaríamos en un lugar diferente. Miramos hacia atrás con rabia o con tristeza y dejamos que esa mirada nos paralice. Por otra parte, vivimos adelantados al futuro, obsesionados con lo que puede ocurrir. Leemos noticias que nos llenan de miedo, calculamos escenarios que no podemos controlar, imaginamos fracasos que quizá nunca lleguen. En lugar de estar presentes en la acción de hoy, nos perdemos en un mundo mental que solo genera ansiedad. El contraste entre la sabiduría estoica y la mentalidad moderna no podría ser más evidente. Los estoicos nos decían: tu vida no es ayer, tu vida no es mañana, tu vida es este momento, pero nuestra mente occidental actual nos empuja a vivir en una línea de tiempo interminable, donde siempre estamos esperando lo que viene o lamentando lo que pasó. Esto genera un malestar constante,
una sensación de que nunca estamos completos, de que siempre falta algo. Para un emprendedor, este error puede ser fatal. Muchos proyectos mueren, porque el creador nunca logra salir del pasado o del futuro. Algunos se quedan atrapados en lo que no funcionó, en el fracaso anterior, en la inversión perdida. Otros nunca comienzan, porque esperan las condiciones perfectas, porque creen que el futuro traerá un momento ideal. La verdad es que ni uno ni otro existe. El fracaso de ayer ya no está, y el futuro perfecto nunca llegará. El único instante en el que se puede actuar es este. Marco Aurelio decía que la vida de cada uno se reduce al presente, porque nadie puede perder ni el pasado ni el futuro. El pasado está fuera de nuestro alcance. El futuro aún no es nuestro. Solo se puede perder el presente. Y la tragedia es que lo perdemos todos los días, cuando nuestra mente vaga en direcciones que no tienen poder. Si lo pensamos bien, muchas de las decisiones que marcan un negocio se toman en momentos pequeños, en llamadas que hacemos o dejamos de hacer, en correos que respondemos o ignoramos, en conversaciones donde elegimos actuar o callar. La grandeza de un emprendimiento no está en un futuro soñado ni en un pasado glorioso. Está en la suma de los pequeños presentes que decidimos aprovechar. Cuando los estoicos hablan del tiempo, no lo hacen como un concepto abstracto, lo consideran un bien tangible que se nos escapa. Séneca escribía en una de sus cartas que no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Y tenía razón. Cada día que pasamos lamentándonos por lo que pasó o preocupándonos por lo que vendrá, es un día en que no actuamos en el ahora. Para un emprendedor, esto significa que cada minuto dedicado a la parálisis es un minuto que no se invierte en construir. Imagina por un momento que tienes frente a ti dos emprendedores. El primero está obsesionado con el error que cometió el año pasado, con el dinero que perdió, con la oportunidad que dejó escapar. Dedica horas a recordar aquel momento y a imaginar cómo su vida sería distinta si hubiera tomado otra decisión. El segundo emprendedor está siempre soñando con el futuro, con el momento en que la economía mejore, en que consiga un inversor perfecto, en que encuentre un socio ideal. Ambos tienen en común que no actúan en el presente. El primero está atado al pasado. El segundo está encadenado al futuro. Ninguno de los dos mueve su negocio hacia adelante. El estoico, en cambio, sabe que solo existe este instante. No niega los recuerdos, no ignora los planes, pero entiende que la acción se ejecuta ahora. En el mundo moderno, nuestra mente está entrenada para la ansiedad. Vivimos en una sociedad donde las noticias nos bombardean con lo que ocurrirá mañana, donde las redes sociales nos hacen comparar nuestro presente con los logros pasados de otros, donde la educación nos prepara para un futuro lejano sin enseñarnos a valorar el ahora. Todo esto genera una mentalidad que siempre pospone la felicidad, que siempre pospone la acción. Los estoicos nos invitan a romper este ciclo. Nos dicen que la vida ya está sucediendo, que no hay que esperar nada más. Para un emprendedor, este recordatorio es fundamental. Significa entender que las decisiones importantes no se toman en un tiempo ideal, sino en el momento imperfecto en el que estamos. Significa aceptar que la incertidumbre siempre estará presente, pero que no por eso debemos detenernos. El estoico actúa en medio de la tormenta, no porque tenga certeza del resultado, sino porque sabe que su deber está en la acción. Aplicar este principio al emprendimiento es aprender a vivir con serenidad en medio de la incertidumbre. Significa mirar las condiciones del mercado, aceptar lo que está fuera de nuestro control y concentrarnos en lo que podemos hacer hoy. Un emprendedor que vive en el presente no se paraliza por la inflación futura, por la competencia que puede llegar, por las regulaciones que aún no existen. Evalúa lo que tiene en este momento y toma la mejor decisión posible. Esa es la verdadera fortaleza estoica, actuar con virtud
en el instante presente. Piensa en un agricultor. No controla la lluvia ni el clima, pero controla el acto de sembrar hoy. Si espera que las condiciones sean perfectas, nunca plantará. Si se lamenta por las sequías pasadas, se quedará inmóvil. El único camino que tiene es actuar ahora, con lo que posee. El emprendedor es igual. No puede esperar a que el mundo se acomode a sus planes. Debe actuar con lo que tiene, en el momento que le toca. Los estoicos hablaban de la dicotomía del control, esa división entre lo que depende de nosotros y lo que no. El tiempo que ya pasó no depende de nosotros. El futuro aún no depende de nosotros, pero el presente sí. En el presente está en nuestras manos, en nuestras elecciones, en nuestra actitud. Por eso es tan poderoso. Cuando un emprendedor internaliza esta idea, empieza a tomar decisiones distintas. En lugar de lamentarse por no haber invertido en el momento correcto, invierte ahora. En lugar de esperar a tener todo el conocimiento, empieza a aprender mientras actúa. En lugar de posponer la acción para cuando el mercado esté estable, se adapta al mercado como está hoy. Esta mentalidad cambia completamente la forma de trabajar. Los grandes avances de la historia no se hicieron esperando el futuro perfecto. Se hicieron porque alguien se atrevió a actuar en un presente incierto. La filosofía estoica nos recuerda que esa misma posibilidad está en cada uno de nosotros. No se trata de negar el pasado, ni de dejar de planear el futuro. Se trata de entender que todo eso solo cobra vida si actuamos ahora. Si pensamos en nuestras propias vidas, podemos ver cuántas veces hemos perdido oportunidades por vivir fuera del presente. Cuántas veces hemos esperado demasiado. Cuántas veces hemos dejado que el miedo al futuro nos frene. La invitación de los estoicos es a recuperar el poder de la hora, a usar cada día como si fuera el único, a no dejar que el tiempo se escape entre las manos. Un emprendedor que adopta esta filosofía empieza a vivir de otra manera. Cada día es un campo de entrenamiento. Cada acción es un paso. Los fracasos no son cargas eternas. Son aprendizajes del presente. Los planes no son fantasías lejanas. Son guías que solo tienen sentido si se actúa ahora. La vida, como decía Marco Aurelio, es corta y basta con vivirla bien en el instante en que la tenemos. En el momento en que entiendes esto, la ansiedad se reduce. La nostalgia pierde fuerza. Te das cuenta de que lo único que puedes perder realmente es el presente. Y cuando eliges aprovecharlo, tu vida y tu emprendimiento se transforman. Epicteto, uno de los grandes maestros del estoicismo, fue un hombre que nació esclavo y que sin embargo alcanzó la libertad más grande de todas, en la libertad interior. Su enseñanza giraba siempre en torno a una idea sencilla, pero poderosa, que se conoce como la dicotomía del control. Epicteto repetía que hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no dependen de nosotros, y que toda la sabiduría consiste en aprender a distinguirlas y actuar solo sobre lo que está en nuestras manos. Decía que no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. No es el futuro lo que nos causa ansiedad. Es la forma en que lo imaginamos. Es la expectativa que construimos sobre algo que aún no ha ocurrido. En su Enquiridión, un pequeño manual de vida que ha llegado hasta nosotros, Epicteto nos aconseja no preocuparnos por lo que no podemos controlar. Si la enfermedad viene, lo que depende de nosotros es la actitud frente a ella. Si la riqueza o la pobreza llegan, lo que depende de nosotros es cómo usamos esos estados. El futuro, por definición, es incierto. Nadie puede controlarlo del todo. Nadie puede garantizarlo. Entonces, ¿qué sentido tiene perder la paz por algo que no está en nuestras manos? Epicteto lo explicaba con claridad. Si está bajo tu control, hazlo. Si no lo está, no lo conviertas en una carga. Y sin embargo, cuando miramos a nuestro tiempo presente, vemos que gran parte de la ansiedad moderna viene de ignorar esta enseñanza. Vivimos en un mundo
que se obsesiona con el futuro. Los medios nos bombardean con predicciones de crisis. Los expertos llenan de gráficos los próximos meses. La gente se paraliza, pensando en lo que podría pasar. Y Epicteto nos habría recordado que todas esas imágenes son ficciones, representaciones mentales que nos encadenan. La realidad es siempre más simple. Tienes lo que tienes hoy, tienes lo que puedes hacer ahora, y lo demás no está bajo tu poder. Para un emprendedor, esta enseñanza es vital. Quien construye un negocio siempre lidia con la incertidumbre. Nadie sabe con certeza cómo se comportará el mercado en un año, si aparecerá un competidor fuerte, si cambiarán las leyes. Pero hay algo que sí sabemos, aunque si dejamos que el miedo a esos escenarios nos paralice, jamás actuaremos. Y Epicteto decía que el hombre libre es aquel que no teme al futuro, porque entiende que el futuro no depende de él. En lo único que puede controlar es su voluntad, sus decisiones, sus acciones de este día. Muchos emprendedores se encuentran atrapados en lo que podríamos llamar la trampa del mañana. Dedican semanas, meses o incluso años a proyectar escenarios hipotéticos. Imaginan lo que ocurrirá si la economía colapsa, si los clientes cambian de hábitos, si un gigante tecnológico los aplasta. Y en ese proceso olvidan lo esencial, que la verdadera construcción se hace paso a paso en el presente, que las fortalezas que necesitarán mañana solo se forjan en el ahora. Piensa en alguien que sueña con abrir un restaurante. Pasa los días leyendo informes sobre la inflación, sobre las tendencias del mercado gastronómico, sobre la posibilidad de que un competidor abra en la misma calle. Se llena de planes, de cálculos, de miedos, pero mientras tanto, no da un solo paso, no prueba una receta, no busca un local, no habla con un cliente potencial. Está viviendo en un futuro imaginario que lo paraliza. La enseñanza estoica le diría: deja de temer lo que no puedes controlar y ocúpate de lo que sí depende de ti. Si quieres abrir un restaurante, cocina hoy, prueba hoy, aprende hoy. Lo demás llegará cuando tenga que llegar. Esta parálisis por el futuro es especialmente peligrosa en el mundo del emprendimiento, porque se disfraza de prudencia. A veces creemos que estamos siendo responsables al prever todos los escenarios, cuando en realidad solo estamos retrasando la acción. Los estoicos no estaban en contra de planear, pero sí advertían que no debíamos atar nuestra paz a los planes. Se trata de preparar lo que se pueda, pero de actuar siempre en el presente, sin esperar garantías. La ansiedad por el futuro nace de la ilusión de control total. Queremos que las cosas salgan exactamente como las planeamos. Queremos que el mercado se comporte como lo soñamos. Queremos que las personas reaccionen de acuerdo con nuestras expectativas. Y cuando esa ilusión se rompe, sentimos miedo. Epicteto nos diría que esa es una batalla perdida desde el principio, porque nunca podremos gobernar todos los factores externos. La única victoria posible está en nosotros mismos, en nuestra disciplina, en nuestro carácter, en nuestra resiliencia. Eso sí, depende de nosotros. El emprendedor que entiende esta lección comienza a actuar de manera diferente. En lugar de perder meses elaborando un plan perfecto para un futuro incierto, empieza con lo que tiene. Da el primer paso, aunque no sepa exactamente qué ocurrirá después. Aprende a ver cada desafío no como una amenaza futura, sino como una oportunidad presente para fortalecerse. Esta es la manera estoica de enfrentar el camino. Aceptar que el futuro es niebla, pero que los pasos se dan en el terreno firme del ahora. Epicteto hablaba mucho de la libertad interior. Decía que no podemos controlar los acontecimientos, pero sí podemos controlar nuestra reacción. Y esa enseñanza se traduce perfectamente en la vida del emprendedor. No puedes controlar si mañana aparece un competidor más fuerte, pero puedes controlar la calidad de tu producto hoy. No puedes controlar si los inversionistas te rechazan, pero puedes controlar tu preparación en este momento. No puedes controlar si el mercado cambia de manera radical, pero puedes controlar tu disciplina
para adaptarte. Esta mentalidad libera, porque en lugar de quedar atrapado en la ansiedad, te centras en lo que puedes hacer ahora mismo. La parálisis por escenarios futuros es como estar frente a un océano y negarse a navegar, porque podrían aparecer tormentas. El mar siempre tendrá tormentas. Esa es su naturaleza. La vida de los negocios también. Lo importante no es predecir cada ola, sino aprender a manejar el timón en cada instante. Y esa habilidad solo se adquiere navegando, no imaginando. Muchos emprendedores caen en la trampa del perfeccionismo. Creen que deben esperar al momento exacto, a la condición ideal, al mercado perfecto. Y ese momento nunca llega. El resultado es que pasan años soñando, hablando, planificando, pero nunca ejecutando. Los estoicos nos invitan a romper con esa ilusión. No esperes a que el futuro sea seguro, porque nunca lo será. Actúa hoy, con lo que tienes, con lo que sabes, con lo que puedes. Cuando comprendemos la enseñanza de Epicteto, dejamos de temer al mañana. Empezamos a verlo como lo que realmente es: una construcción que nace del presente. La mejor manera de asegurar un buen futuro es actuar bien ahora. No sirve de nada obsesionarse con lo que vendrá, porque ese futuro depende en gran parte de lo que hagamos en este instante. Así, la ansiedad se convierte en acción, el miedo se transforma en disciplina, y el futuro deja de ser una carga para convertirse en una consecuencia natural de nuestra constancia. En definitiva, la enseñanza estoica nos recuerda que el futuro siempre será incierto y que no hay manera de controlarlo por completo. Pero esa incertidumbre no debe ser un motivo de parálisis, sino un llamado a vivir con más intensidad el presente. El emprendedor que entiende esto se convierte en alguien más libre, más fuerte y más capaz de enfrentar cualquier circunstancia, porque ya no depende de lo que ocurra mañana, sino de su propia voluntad hoy. Cuando hablamos de actuar en el presente, puede parecer un consejo filosófico, algo demasiado abstracto, pero la historia del emprendimiento nos muestra que los grandes logros casi siempre vinieron de personas que supieron decidir en el instante correcto, sin esperar a que todas las piezas estuvieran en su lugar. Esas personas entendieron, de manera natural o consciente, la sabiduría que los estoicos transmitieron hace siglos. La acción se ejecuta ahora, no en un futuro hipotético. Uno de los casos más inspiradores es el de Howard Schultz, el hombre que llevó a Starbucks de ser una pequeña cafetería en Seattle a convertirse en una marca global. Schultz no tenía garantías de éxito. Cuando visitó Italia en los años 80 y vio la cultura de los bares de espresso, entendió que esa experiencia del presente podía trasladarse a Estados Unidos. No se paralizó preguntándose si los norteamericanos aceptarían ese modelo. No esperó a que los estudios de mercado le confirmaran con absoluta certeza que funcionaría. Actuó en el presente, apostó por su visión y construyó una cadena que cambió la forma en que el mundo toma café. Su éxito no vino de predecir el futuro, sino de actuar con decisión en el momento. Otro ejemplo es el de Airbnb. Sus fundadores, Brian Chesky y Joe Gebbia, no tenían un plan maestro para transformar la industria hotelera. Tenían, más bien, un problema concreto. Necesitaban dinero para pagar el alquiler. En lugar de quedarse atrapados en la ansiedad de cómo sobrevivirían los próximos meses, se enfocaron en lo que podían hacer ahora. Decidieron alquilar colchones inflables en su departamento durante una conferencia en San Francisco y ofrecer desayuno a los huéspedes. Esa acción pequeña, ejecutada en el presente, se convirtió en la semilla de una de las plataformas más revolucionarias de la economía colaborativa. Si hubieran esperado al momento ideal o a la validación perfecta, probablemente Airbnb nunca habría existido. Lo mismo ocurrió con Sara Blakely, fundadora de Spanxan. Ella no era una gran empresaria cuando tuvo la idea de crear ropa interior moldeadora. Lo que tenía era una frustración personal y un deseo de resolver un problema
que vivía en su día a día. En lugar de esperar a tener inversionistas, contactos o un plan perfecto, se puso a trabajar con lo que tenía. Invirtió sus propios ahorros, hizo pruebas, buscó fábricas y presentó su producto. Actuó en el presente y esa decisión la convirtió en la mujer más joven en convertirse en millonaria por cuenta propia en Estados Unidos. Estos ejemplos nos muestran algo claro. La acción en el presente no garantiza resultados inmediatos, pero abre puertas que nunca se abrirían si nos quedamos paralizados. Ninguno de estos emprendedores sabía con certeza lo que vendría. Howard Schultz no sabía si el café se convertiría en un fenómeno global. Chesky y Jebbia no sabían que su idea sería usada en millones de hogares. Sarah Blakely no sabía si su producto tendría aceptación. Pero todos tenían algo en común: la capacidad de actuar, sin esperar a que el futuro fuera seguro. En contraste, pensemos en todos los proyectos que nunca vieron la luz, porque sus creadores se quedaron atrapados en la ansiedad del mañana. Ideas brillantes que nunca se lanzaron por miedo a la competencia. Negocios que nunca empezaron por esperar la economía ideal. Innovaciones que nunca llegaron porque sus creadores esperaban la aprobación absoluta. Esa es la diferencia entre vivir en el futuro y vivir en el presente. Actuar en el presente no significa ser imprudente ni lanzarse sin pensar. Significa reconocer que nunca habrá garantías totales. Significa entender que el conocimiento más valioso se obtiene en la acción, no en la especulación. Cada paso dado hoy abre caminos que mañana ni siquiera podemos imaginar. La filosofía estoica nos enseña que la virtud se demuestra en la práctica, en el día a día, en la constancia. Y los negocios que hoy admiramos nacieron precisamente de esa actitud. Personas comunes que, en lugar de esperar a que las condiciones fueran perfectas, decidieron hacer algo en ese instante. Eso es lo que transforma una idea en realidad. Por eso, si eres emprendedor, el mejor ejemplo que puedes seguir es Stan. No esperes a que llegue el momento perfecto. Nunca lo hará. El momento es ahora, aunque tengas dudas, aunque no tengas todos los recursos, aunque no sepas cómo reaccionará el mercado. El presente es la única herramienta que tienes para construir el futuro que deseas. Séneca, uno de los más grandes representantes del estoicismo, escribió que no es el hombre que tiene poco el que es pobre, sino el que desea más. Y podríamos añadir, siguiendo su espíritu, que tampoco es esclavo aquel que vive en el presente, sino aquel que permanece encadenado al pasado. El pasado puede convertirse en una prisión invisible, una carga pesada que arrastramos sin darnos cuenta y que condiciona cada una de nuestras decisiones. Muchos de nosotros caminamos con cadenas forjadas por arrepentimientos, culpas, errores, oportunidades perdidas y recuerdos que nunca dejamos ir. Séneca hablaba del tiempo como un recurso sagrado y advertía que quienes lo malgastan en lamentaciones terminan sin vida, porque el ayer no puede recuperarse, y sin embargo, lo tratamos como si todavía fuera nuestro. El arrepentimiento es una emoción humana y natural, pero cuando se convierte en hábito, en una manera de mirar la vida, se transforma en un veneno. ¿Cuántas veces nos repetimos que si hubiéramos hecho esto o aquello, estaríamos en una situación distinta? Si hubiera estudiado esa carrera, si hubiera invertido en ese negocio, si no hubiera cometido tal error, mi vida sería otra. Esa forma de pensar se alimenta de un pasado inmodificable y nos paraliza en el presente. Séneca nos recordaría que ninguna cantidad de lamentos puede cambiar un solo instante de lo que ya ocurrió. Entonces, ¿por qué seguimos atados a lo que ya no existe? En el mundo del emprendimiento, esta carga es todavía más evidente. El emprendedor es por naturaleza alguien que toma riesgos. Y donde hay riesgos, hay fracasos. Pero lo que distingue a quienes avanzan de quienes se detienen no es la ausencia de errores, sino la manera de relacionarse con ellos. Algunos convierten cada fracaso en una herida abierta que nunca cicatriza. Hablan una y otra vez
de aquella inversión perdida, del socio que los traicionó, de la idea que no funcionó. Reviven constantemente el dolor y se definen a sí mismos por lo que salió mal. Otros, en cambio, asumen el fracaso como parte del camino, extraen el aprendizaje y siguen adelante. La diferencia entre uno y otro no está en los hechos del pasado, sino en la interpretación que hacemos de esos hechos. Séneca decía que la vida es como una obra de teatro. Lo importante no es cuánto dura, sino cómo se actúa en ella. Esto significa que los capítulos pasados ya fueron representados. No tiene sentido quedarse repitiendo una escena que terminó. Lo único que podemos hacer es concentrarnos en el acto presente. Sin embargo, en nuestra mente el pasado suele ser un círculo vicioso. Nos castigamos por decisiones que tomamos con la información que teníamos en aquel momento, como si hubiéramos podido preverlo todo. Es una injusticia contra nosotros mismos. Juzgamos a nuestro yo de ayer con la sabiduría de hoy, y en ese juicio nunca salimos bien parados. El arrepentimiento prolongado es una forma de crueldad interna. Es como si lleváramos siempre una mochila cargada de piedras que nadie más nos obliga a sostener. Y lo más paradójico es que, mientras miramos atrás con amargura, dejamos escapar el presente que podría liberarnos. Séneca nos invita a reflexionar sobre esto y a reconocer que cada instante dedicado al lamento es un instante robado a la acción. Los errores pasados se convierten con facilidad en excusas para no avanzar. Decimos que no podemos volver a intentarlo porque ya fallamos una vez, que no merece la pena arriesgar porque el recuerdo del dolor es demasiado fuerte. Así, lo que era una experiencia puntual se transforma en una barrera permanente. El emprendedor que fracasó en un negocio anterior a menudo se convence de que ya no tiene lo que se necesita, de que su destino es repetir la misma caída. Pero esa es una ficción mental, no una realidad. El fracaso no es una condena eterna, es simplemente un resultado de un momento, de unas circunstancias, de unas decisiones. Nada obliga a que vuelva a ocurrir de la misma manera. En este punto, el estoicismo nos ofrece un ejercicio poderoso en el análisis estoico de los errores. No se trata de olvidar lo que ocurrió ni de fingir que no duele, sino de observarlo con serenidad, como si fuéramos jueces imparciales. El primer paso es distinguir que dependía de nosotros en aquel error, y que no dependía. Tal vez tomamos una decisión apresurada, sin estudiar suficiente. Y eso sí estaba bajo nuestro control. Tal vez el mercado se desplomó por una crisis mundial, y eso claramente no lo estaba. Este análisis nos libera, porque nos ayuda a ver con claridad. No todo lo malo que ocurrió fue culpa nuestra, y lo que sí lo fue, puede convertirse en aprendizaje. El segundo paso es identificar la lección. Cada error encierra una semilla de sabiduría. El emprendedor que perdió dinero en una mala inversión quizá aprendió a analizar mejor los números, a no dejarse llevar por la emoción del momento. El que confió en un socio que lo traicionó, quizá aprendió a elegir con más cuidado a sus aliados. El que lanzó un producto sin validar el mercado, aprendió la importancia de escuchar primero al cliente. Cuando transformamos los errores en lecciones, el pasado deja de ser una carga y se convierte en maestro. El tercer paso es soltar. Y esto puede ser lo más difícil, porque nuestra mente tiende a aferrarse al dolor. Pero soltar no significa negar. Significa aceptar que lo ocurrido ya no puede cambiarse. Significa reconocer que hicimos lo mejor que pudimos con lo que sabíamos en aquel momento y que ahora somos más sabios precisamente gracias a esa experiencia. Séneca aconsejaba vivir cada día como si fuera una vida entera, y eso implica no permitir que el pasado nos robe el presente. En la práctica, este ejercicio puede marcar la diferencia entre un emprendedor que se queda detenido y uno que sigue creciendo. Imagina a alguien que fracasó
en una primera startup tecnológica. Podría pasar años lamentándose, convencido de que ya no sirve para ese mundo. Pero si aplica la mirada estoica, analizará con calma qué decisiones estuvieron bajo su control y cuáles no. Descubrirá que, quizá, eligió mal el modelo de negocio, pero que el contexto económico tampoco ayudaba. Aprenderá de sus fallos, ajustará su enfoque y, lo más importante, dejará ir la carga emocional que lo encadena. Al hacerlo, se libera para volver a intentarlo con más sabiduría y más fortaleza. La historia del emprendimiento está llena de ejemplos de personas que no permitieron que el pasado los definiera. Steve Jobs fue expulsado de la propia empresa que había fundado, una humillación pública que podría haberlo destruido. Pero en lugar de quedarse atrapado en el resentimiento, creó nuevas compañías, exploró nuevas ideas y eventualmente regresó a Apple con una visión renovada. Walt Disney quebró en sus primeros intentos, pero en lugar de rendirse, aprendió de sus fracasos y siguió adelante hasta construir uno de los imperios creativos más grandes del mundo. La diferencia entre ellos y muchos otros que desaparecieron no fue la ausencia de errores, sino la capacidad de no cargar con el pasado como una condena. El estoicismo nos enseña que el pasado puede ser un maestro, pero nunca un carcelero. Somos nosotros quienes decidimos si lo usamos como excusa o como impulso. El dolor de ayer no tiene por qué determinar la acción de hoy, a menos que nosotros mismos lo permitamos. Y cuando logramos esa libertad interior, descubrimos que incluso los capítulos más oscuros de nuestra vida pueden ser fuente de fuerza. Si aplicamos esto a nuestra vida diaria como emprendedores, veremos que cada error puede convertirse en un manual de crecimiento. El socio que nos engañó nos enseñó a ser más cuidadosos. El producto que no vendió nos enseñó a escuchar mejor. La deuda que acumulamos nos enseñó a gestionar con más disciplina. El fracaso, visto con ojos estoicos, es una inversión en sabiduría. Y esa sabiduría solo puede aprovecharse en el presente, no en el lamento eterno. Al final, lo que Séneca y los estoicos nos recuerdan es que la vida es demasiado corta para vivir encadenados al pasado. El arrepentimiento perpetuo es un ladrón silencioso que nos roba lo único que tenemos, el ahora. Si de verdad queremos honrar lo que vivimos, debemos aprender de ello y seguir adelante. Cada día es una página nueva, y lo que escribamos en ella depende de nuestra decisión de soltar las cadenas del ayer. El emprendedor que entiende esto se convierte en alguien indetenible, no porque nunca falle, sino porque nunca deja que el fallo lo consuma. Cada caída se transforma en un paso hacia adelante. Cada error en un maestro. Cada recuerdo en una fuente de sabiduría. Y esa mentalidad, más que cualquier técnica de negocios, es lo que determina el éxito a largo plazo. Cuando pensamos en Marco Aurelio, solemos imaginar al emperador de Roma, el hombre más poderoso de su tiempo. Pero lo que lo hace relevante no es su poder, sino su práctica constante de una disciplina de actuar en el presente. En sus meditaciones, escritas para sí mismo, repetía una y otra vez la importancia de no posponer la virtud, de no dejar para mañana lo que debía hacerse hoy. No pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser un hombre bueno. Sé uno, escribió. Esa frase directa nos golpea porque nos muestra que el verdadero cambio no ocurre en las ideas abstractas, sino en la acción inmediata. Marco Aurelio entendía que no bastaba con filosofar sobre el bien, la justicia o la disciplina. El valor de la filosofía estaba en aplicarla en cada momento. Esa misma enseñanza es vital para el emprendedor. No se trata de hablar eternamente de proyectos, de esperar la estrategia perfecta, de calcular cada riesgo al milímetro. Se trata de actuar ahora, con virtud, con integridad, con disciplina. Pensemos en las decisiones financieras. Un emprendedor puede pasar semanas, meses, incluso años, dándole vueltas a si debe invertir, a si debe ahorrar más,
Así debe esperar una oportunidad mejor. La realidad es que nunca habrá certeza absoluta. La virtud estoica aplicada a las finanzas no es lanzarse sin pensar, sino actuar con prudencia en el presente. Preguntarse, ¿qué está bajo mi control ahora? Quizá lo que puedes hacer hoy es llevar un registro claro de tus gastos, crear un fondo de emergencia, invertir en tu propia formación o en herramientas que potencien tu negocio. Cada paso que das hoy construye la base de tu estabilidad futura. No es necesario tener todas las respuestas. Basta con actuar con responsabilidad en este instante. Lo mismo ocurre al empezar proyectos. ¿Cuántas veces escuchamos a personas decir, quiero emprender, pero todavía no es el momento? Esperan tener más dinero, más contactos, más experiencia, más confianza. Pero si esperamos a que todas las condiciones sean perfectas, nunca empezaremos. Los estoicos nos recuerdan que el momento perfecto no existe. El momento es ahora. Empezar con lo que tienes, aunque sea pequeño, es la única manera de crecer. Airbnb comenzó alquilando colchones inflables. Amazon comenzó vendiendo libros en un garaje. Apple nació en la cochera de una casa. Todos estos gigantes empezaron sin garantías, pero con acción inmediata. Un gran enemigo de la acción es la parálisis por análisis. El emprendedor, que analiza tanto los escenarios que nunca se atreve a dar el paso, estudia, calcula, proyecta y al final no actúa. En esa es una trampa mental. Epicteto advertía contra el exceso de especulación, porque al final lo único que podemos hacer es elegir en el presente. La parálisis por análisis es, en el fondo, miedo disfrazado de prudencia. El miedo a equivocarse, el miedo a perder, el miedo a ser juzgado. Pero los estoicos nos enseñan que el único fracaso real es no vivir según la virtud, no intentar. Los errores, en cambio, son maestros que nos pulen. Para combatir esta tendencia a quedarnos atrapados en pensamientos interminables, podemos practicar lo que llamaremos la regla de los 5 minutos estoicos. El ejercicio es sencillo. Cuando tengas una decisión pendiente, establece un límite de 5 minutos para reflexionar sobre ella, escribir tus opciones y definir cuál depende más de ti. Pasados esos 5 minutos, actúa. No te permitas seguir atrapado en círculos mentales interminables. Si es una decisión pequeña, actúa sin dudar. Si es una más grande, define el primer paso concreto que puedes dar hoy. El objetivo no es resolver toda la situación de inmediato, sino entrenar a tu mente a decidir y a moverse, en lugar de estancarse. Imagina que tienes que enviar una propuesta a un cliente y llevas días retrasándola porque piensas que no está perfecta. Aplica la regla en 5 minutos para revisar lo esencial y luego la envías. O piensas en empezar un canal, un producto, un servicio, pero esperas la validación absoluta. 5 minutos para definir el primer paso y lo haces hoy. Esa práctica crea un hábito, el de confiar en tu capacidad de acción, el de entender que el presente es el único terreno donde puedes construir. Marco Aurelio no tenía el lujo de esperar. Gobernar un imperio requería decisiones diarias, muchas de ellas bajo incertidumbre. Y aún así, en lugar de angustiarse, confiaba en una brújula interior, la virtud. No importaba si la guerra se ganaba o se perdía, si la peste avanzaba o se detenía. Lo único que estaba bajo su control era actuar con justicia, con coraje y con templanza en ese instante. Esa actitud es exactamente la que el emprendedor moderno necesita, porque al final, la acción en el presente es lo que diferencia a los soñadores eternos de los constructores reales. Soñar está bien, planear es útil, pero nada sustituye la decisión de dar un paso hoy, un paso imperfecto, quizás pequeño, pero real. Y cada paso que damos nos fortalece, nos entrena, nos acerca a la meta. El presente es el taller donde forjamos nuestro carácter y nuestro destino. Así que la próxima vez que sientas
La tentación de esperar el momento ideal. Recuerda a Marco Aurelio. Recuerda la regla de los 5 minutos. Recuerda que el ahora es lo único que tienes. No lo desperdicies en excusas, en dudas o en miedos a actuani, y hazlo con virtud. El estoicismo no es una filosofía que se quede en los libros, ni en frases bonitas para compartir en redes sociales. Es sobre todo una disciplina práctica. Marco Aurelio, siendo emperador de Roma, encontraba tiempo cada día para escribir en su diario. Epicteto enseñaba a sus alumnos a cuestionar sus pensamientos. Séneca proponía reflexiones diarias sobre la vida y la muerte. Los estoicos sabían que la única manera de transformar la mente era mediante la práctica constante, y que la filosofía debía respirarse en cada momento, no estudiarse de manera abstracta. Hoy, como emprendedores, podemos aprovechar esa misma sabiduría a través de ejercicios que nos ayudan a volver al presente, a reducir la ansiedad por el futuro y la carga del pasado, y a centrarnos en lo único que tenemos, el ahora. Estos ejercicios no son complicados, pero requieren disciplina, constancia y, sobre todo, sinceridad con uno mismo. El primero de estos ejercicios es el diario estoico. Marco Aurelio no escribía sus meditaciones pensando en que alguien las leería siglos después. Eran notas privadas, reflexiones para sí mismo, un espacio donde podía ordenar sus pensamientos y observar su mente. Para el emprendedor, el diario estoico puede convertirse en una herramienta poderosa. Cada mañana, al comenzar la jornada, puedes escribir 3 cosas. Primero, lo que sabes que está bajo tu control ese día. Segundo, lo que no depende de ti y que por tanto debes aceptar. Y tercero, ¿cuál es la virtud que quieres ejercitar en las próximas horas? Ya sea paciencia, disciplina, coraje o templanza. Por la noche, puedes volver a escribir, evaluando tus acciones. ¿Has actuado según lo que decidiste? ¿Has reaccionado con serenidad o con ira? ¿Qué podrías mejorar mañana? Este ejercicio no requiere más de 10 minutos, pero el impacto acumulado es enorme. Te ayuda a no perderte en la inercia, a tomar conciencia de lo que haces y a darle dirección a tu vida. Es un mapa diario que poco a poco entrena tu mente a vivir el presente con más claridad y propósito. El segundo ejercicio es lo que podríamos llamar mindfulness estoico, a diferencia del mindfulness moderno, que muchas veces se centra en técnicas de respiración y meditación. El mindfulness estoico es más bien un recordatorio consciente de nuestras elecciones a lo largo del día. Consiste en detenerse en medio del trabajo para preguntarse: ¿estoy actuando según la virtud? ¿Estoy ocupándome de lo que depende de mí? ¿O estoy consumiéndome por lo que no puedo controlar? Estas pausas pueden durar apenas unos segundos, pero funcionan como reajustes mentales. Imagina que estás esperando la respuesta de un cliente importante y sientes la ansiedad crecer. Ahí entra el mindfulness estoico. Respiras. Recuerdas que la decisión del cliente no depende de ti, pero sí tu actitud mientras esperas. En lugar de desesperarte, eliges usar ese tiempo en mejorar tu propuesta, en atender a otro cliente o en avanzar en una tarea pendiente. Con este ejercicio, recuperas el control de tu mente y vuelves al presente. El tercer ejercicio es la indiferencia al resultado. Para los estoicos, lo que realmente importa no es el desenlace, sino la acción correcta. Epicteto insistía en que el único dominio real que tenemos es sobre nuestras elecciones, no sobre sus consecuencias. Para un emprendedor, esto significa actuar con excelencia, dar lo mejor en cada decisión y proyecto, pero sin obsesionarse con el éxito inmediato. Pongamos un ejemplo: preparas una presentación para inversionistas, haces tu mejor esfuerzo, te preparas, cuidas cada detalle. Llegado el día, puede que inviertan en ti, o puede que no. El resultado no depende enteramente de ti, influyen sus intereses.
sus miedos, incluso su estado de ánimo. La práctica estoica consiste en enfocarte en lo que sí controlas, en tu preparación, tu claridad al comunicar, tu serenidad. El éxito no está en convencerlos, sino en haber actuado con integridad. Y esa actitud libera una enorme cantidad de energía, porque ya no vives encadenado al miedo al fracaso o a la necesidad compulsiva de ganar. Finalmente, está uno de los ejercicios más profundos del estoicismo, el memento mori, el recuerdo de la muerte. A primera vista puede sonar lúgubre, pero en realidad es uno de los recordatorios más poderosos para vivir plenamente el presente. Marco Aurelio decían: no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte te acecha. Mientras vivas, mientras sea posible, sé bueno. El memento mori no es un llamado a la desesperación, sino a la acción. Nos recuerda que cada día es un regalo que puede terminar en cualquier momento. Para el emprendedor, aplicar el memento mori significa priorizar con sabiduría. Si la vida es finita, ¿qué merece tu energía hoy? ¿Vas a dedicar tu tiempo a discusiones estériles, a revisar compulsivamente las métricas, a compararte con otros? ¿O vas a dedicarlo a crear algo que tenga valor, a cuidar tu cuerpo, a estar presente con tu familia, a servir a tus clientes con honestidad? Este recordatorio corta de raíz la procrastinación y nos pone frente a lo esencial. Si hoy fuera tu último día, ¿qué acción concreta querrías haber hecho? Hazla ahora. Estos 4 ejercicios: el diario estoico, el mindfulness estoico, la indiferencia al resultado y el memento mori, son más que técnicas. Son anclas para no dejarnos arrastrar por el torbellino de pensamientos, miedos y distracciones que nos rodean. Son recordatorios de que lo único real es este instante. Y lo fascinante es que no requieren recursos extraordinarios, no requieren tecnología avanzada, ni grandes inversiones, requieren únicamente voluntad y práctica. Si los aplicas con constancia, notarás cambios profundos, menos ansiedad por lo que no controlas, más claridad en tus decisiones. Mayo R. Serenidad en medio de la incertidumbre. Y sobre todo, la capacidad de disfrutar del camino mientras construyes tus proyectos. Porque la meta no está en un futuro lejano. La meta es la forma en que vives y actúas en este preciso momento. Hemos recorrido juntos un camino profundo a través de la filosofía estoica y su aplicación al emprendimiento. Hemos visto cómo el presente es el único terreno real donde podemos actuar. Como el futuro, cuando lo imaginamos en exceso, se convierte en fuente de ansiedad. Como el pasado, cuando lo cargamos sin reflexión, se transforma en una cadena que nos impide avanzar. Hemos explorado ejemplos de personas que supieron decidir en el ahora y que construyeron grandes proyectos gracias a esa actitud. Hemos recordado con Séneca que el arrepentimiento no sirve si no lo transformamos en aprendizaje. Con Epicteto, que la clave está en reconocer lo que depende de nosotros y lo que no. Y con Marco Aurelio, que la virtud se practica cada día, en cada decisión, en cada instante. El mensaje central es claro: tu vida ocurre en este momento, no en un mañana ideal que nunca llega, no en un ayer que ya se fue. Cada minuto que pasa sin actuar, sin decidir, sin enfocarte en lo que puedes controlar, es un minuto que no vuelve. Los estoicos lo sabían, y por eso entrenaban la mente con ejercicios prácticos, porque entendían que la sabiduría sin acción es estéril. Hoy, como emprendedor, tienes la oportunidad de aplicar estas lecciones. Puedes empezar tu diario estoico para cultivar claridad. Puedes detenerte varias veces al día para preguntarte si estás actuando con virtud. Puedes recordar que el resultado no está en tus manos, pero si tu esfuerzo, y puedes mirar a la muerte como una brújula que te recuerda lo esencial. No se trata de hacer grandes cambios de golpe, sino de pequeños actos diarios que, repetidos con disciplina,
transforman tu mentalidad, tu negocio y tu vida. El emprendimiento es, en el fondo, un viaje estoico. Te enfrentarás a incertidumbre, a pérdidas, a errores, a la crítica de otros, pero también tendrás momentos de creación, de impacto, de crecimiento. La diferencia entre quien se rompe y quien florece está en cómo usa su mente. Si vives atrapado en el pasado o en el futuro, la carga será insoportable. Pero si vives en el presente, cada desafío se convierte en una oportunidad de ejercitar tu virtud. Así que la invitación es esta: no esperes, no busques condiciones perfectas, no te castigues por lo que ya pasó, ni te obsesiones por lo que podría ocurrir. Empieza hoy, con lo que tienes, con quien eres, aquí y ahora. Actúa como Marco Aurelio te recordaría, con virtud. Decide como Epicteto te enseñaría, en distinguiendo lo que depende de ti de lo que no. Aprende como Séneca te inspiraría, transformando cada error en sabiduría. Tu vida y tu emprendimiento son el resultado de miles de pequeños presentes bien vividos. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer con este momento que tienes ahora mismo? Esa es tu responsabilidad, ese es tu poder, ese es tu camino.